Bueno, ha sido un día realmente muy importante. En Basavilbaso está Ricardo Alfonsín, a nuestra ciudad. Bueno, recién llegado de este acto homenaje al padre de la democracia. Qué definición, ¿no? Bueno, sí, yo sería algo así como el hermano. No tenés hermano, grosito casi. Bueno, muy agradecido, por supuesto, a todas las autoridades, a todos los partidos políticos, desde luego a la Unión Cívica Radical, pero en particular a los partidos que no son, la Unión Cívica Radical, a Susi, el intendente que promulgó la ordenanza, claro, y a todo el pueblo, porque es a través de sus representantes el pueblo. Tiene un valor mayor cuando el reconocimiento viene de otros partidos. Tiene un valor además para el conjunto de los argentinos. Me parece que tenemos que empezar a, más allá de las diferencias que podamos tener, a sentir más respeto, querernos un poco más entre nosotros, los que trabajamos en las distintas fuerzas políticas y quienes adhieren a una y otra fuerza política, respetarnos un poco más. Lo quiero aprovechar estos minutos que tiene porque anda a 1000 por hora. Ya estuvimos en el homenaje, ya tenemos todo el material. Digo, quiero aprovecharlo para preguntarle cuestiones que tienen que ver con nuestro país, sí, particularmente con la Unión Cívica Radical. ¿Qué falló para que el radicalismo, bueno, no haya tenido la performance ni a nivel nacional ni a nivel de las provincias? Mire, podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno. Uno, para hacer política en la vida en general tiene que tratar de ser optimista. Ya hicimos muchas autocríticas y vamos a seguir haciendo desde luego, pero vamos a hablar un poquito como hablaría quien ve el vaso medio lleno. Bueno, a ver. En el 2001 muchos creían que el radicalismo pasaría a ser una pieza más en el Museo de la Historia, que dejaría de ser un actor importante en la política argentina. En el 2003, en todo el país, como consecuencia de aquella crisis tan severa, sacamos el 2% de los votos. En el 2007 ni siquiera pudimos contar con un candidato propio. Tuvimos que apelar a otro partido para competir en las elecciones. No llevamos candidato propio. Hoy llevamos candidato propio y obtuvimos 2,5 millones de votos, menos de los que nos hubiera gustado. Pero continuamos consolidando el proceso de recuperación. Hay muchas cosas que hay que hacer hacia adelante. Creo que la situación económica, la mejoría que representó el crecimiento económico, una serie de aciertos por parte del gobierno, también explican la performance del oficialismo en las últimas elecciones. Espero que nos siga yendo bien y que se hagan las correcciones que hay que hacer para que nos vaya mejor. Claro. Porque nos podría haber ido mejor todavía. Bueno, a lo largo de la historia hay pruebas de que el radicalismo, es cierto, como partido se ha ido recuperando después de, bueno, derrotas electorales, de crisis internas. Sí. Hay antecedentes. Sí, claro que sí, mire, y evidentemente estábamos peor en el 2001, ¿no? Y peor en el 2003, y peor en el 2007. Claro, nos habíamos ilusionado con... Nadie creía en el fondo. Lo que pasa es que cualquiera que hace política tiene que tratar de, bueno, despertar en los demás el entusiasmo, la convicción, la mística para que todos trabajen. Pero todos sabíamos que era muy difícil. Tan difícil era que algún partido político decidió no presentarse a competir. Nosotros nos presentamos, aunque sea muy difícil, igual nos presentamos. Se sabe que hubo algunos partidos que a nivel nacional no compitieron porque era difícil. Esto no sé si existen antecedentes en el mundo. En el mundo no sé si existen antecedentes de un partido político que quiere ser nacional y no compite por la presidencia porque es difícil. Bueno, en el caso de Entre Ríos, el radicalismo, a pesar, digo, de la oleada justicialista o kirchnerista, mantuvo tendencias importantes, claves, no son muchas, pero estratégicas. Es fuerte el partido en Entre Ríos y tiene dirigentes muy importantes y muy queridos. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. El resultado de una elección depende de una serie de factores que uno no controla. Hay una serie de factores que uno no controla. Y en la medida en que ciertos factores empiecen a alinearse, nosotros vamos a ganar Entre Ríos. ¿Cuántas veces hemos ganado aquí? Claro, bueno, la gente vota sin lugar a dudas gestión, ¿no es cierto? Porque la capital federal un poco eso lo representa. Votan a Macri y a la semana o a los 10 días votan al gobierno. Digo, es como que hay una mirada distinta también de parte de la gente hacia la política. Mire, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, para tratar de explicarnos un poco ese fenómeno que tendríamos que analizarlo con mucha profundidad. Yo no he tenido tiempo tampoco de ponerme a pensar mucho en esto, pero me parece que lo que ha pasado es más o menos lo siguiente. La Argentina se ha crecido económicamente desde hace 8 o 9 años a tasas chinas. Nunca
porque el mundo es extraordinariamente favorable para la Argentina y para toda América Latina. Nunca habíamos crecido tanto durante tantos años. Y cuando a uno le toca gobernar en momentos de crecimiento económico, puede dar respuesta. Entonces es natural que quien tuvo que gobernar en ese contexto de gran crecimiento se ha ratificado en el voto, porque seguramente hizo muchas cosas que en otro contexto no se hubiera podido hacer. Es pura lógica, en definitiva, política. Con mucho crecimiento hay más recursos para el Estado, con más recursos para el Estado se pueden hacer más cosas, la gente acompaña a las gestiones, por supuesto. Algunos dicen, hablando de esto, de la tasa china, es cierto, el país creció a esa tasa, pero no los trabajadores, por ejemplo. Bueno, no, mire, nosotros, a ver, yo creo que yo siempre decía durante la campaña que no hemos aprovechado, como podríamos haber aprovechado, una circunstancia internacional excepcional, que no se había dado desde 1810. No digo que no la aprovechamos, digo que no la hemos aprovechado como podríamos haberla aprovechado. Me pregunto, después de tantos años de crecimiento, la educación pública debería estar mejor en Argentina. No digo que deberíamos tener todos los problemas resueltos, y no está mejor. Los ferrocarriles, y ustedes lo saben bien, después de tantos años de crecimiento, ¿deberían haber experimentado una mejoría importante, sí o no? Sí, y no la han experimentado. La seguridad, después de tantos años de mejoría económica, podría haber mejorado, sí, y no ha mejorado. El trabajo en negro, después de tantos años de mejoría económica, es decir, hubo el desarrollo industrial, dejar de ser un país productor de materia prima, dejar de exportar básicamente materia prima o productos con escaso valor agregado para exportar manufacturas, productos industriales. Bueno, estas cosas las que tendríamos que haber hecho en estos años. Pero bueno, está bien, aprenderemos y esperemos que de adelante las hagan. La síntesis del pensamiento de Alfonsín, del radicalismo, se expresó en los últimos días en ese spot publicitario cuando justamente usted le habla a la presidenta. Mire, yo pensé, ¿qué es lo que le diría a la gente, los que no están con el oficialismo, a la presidenta? Y traté de decir lo que creo que le diría a la gente. Seguramente le diría muchas cosas más, pero no podía en un aviso que dura un minuto decir todo. Entonces quería destacar cierta sensación, que para mí es compartida por gran parte de los argentinos, de incredulidad. Hablan de mejorar la calidad institucional y no hacen nada por mejorar el Consejo de la Magistratura, por terminar con los DNU, por sincerar el INDEC. Porque la inflación es un problema, pero lo del INDEC es un problema que inventamos y que es muy fácil resolver. Entonces decía, no le creo cuando habla de calidad institucional, porque si fuera sincero en lo que dice, tendría que hacer todas estas cosas que reclamamos, que hiciera. Bueno, esas cosas creo que le diría a la gente. Por último, ¿cuánto pesa a favor y en contra el apellido Alfonsín? Mire... lo de hoy obviamente pesa a favor. Sí, mire... yo siento que a favor. Yo siento que a favor. Yo estoy como radical, como militante, muy agradecido a lo que representó Raúl Alfonsín. Claro, la gente dirá que vivo es el hijo. Pero bueno, probablemente me pasa como le pasa a cualquier hijo con su padre. Para cualquier hijo el padre es una persona muy importante. Creo que a medida que transcurre el tiempo empieza a valorarse mejor. Probablemente ningún gobierno, mire, ninguno, en todo el siglo XX, ni después, tuvo que enfrentar un país con tantos problemas como los que tuvimos que enfrentar nosotros. El tema de los derechos humanos, la guerra de Malvinas, había que enjuiciar a los militares, los conflictos con Chile, la casi guerra con Chile, las hipótesis de conflicto con Brasil, el endeudamiento, cesación de pago, también se había dejado de pagar la deuda externa, desprestigiados en el mundo, aislados en el mundo, quebradas las economías regionales, desindustrializado el país, en fin, fue una situación muy difícil. Hoy la gente me parece que empieza a valorarlo más. Sí, sí, hay más perspectiva. Exacto. El tiempo, el transcurso del tiempo, como ocurre en cualquier orden de la vida, nos permite una perspectiva más desapasionada, más objetiva, y se empiezan a reconocer los esfuerzos que se hicieron. No quiero dejar pasar por alto, porque me parece que también es un dato interesante, la intendenta municipal, que ya también está dejando su cargo, se emocionó hasta las lágrimas hoy cuando hablaba justamente de Alfonsín, digo, desde una posición justicialista. Pobre Susi, me emocionó a mí también porque me contagió. Ni bien nos presentamos cuando entré a la municipalidad, nos emocionamos los dos, tan buena, porque era franco, absolutamente franco. No se trataba de un acto formal, de un acto protocolar,
lo que estaba haciendo ella. Sinceramente, con afecto y con cariño me decía que se sentía muy contenta de poder rendirles homenaje a Raúl Alfonsín y de que antes de que terminara la gestión pudiéramos estar presentes para inaugurar la plaza. Mire, le agradezco muchísimo a Susi. Un beso muy grande para ella. Y a Daniel y a todo el presidente del partido, a todos, pero a la intendenta que se va además y que bueno, espero siga trabajando en política. De Basavilbaso que se lleva, digo, pocas horas, pero... Pocas horas, me llevo el afecto, el cariño, mire, es tan importante. Yo me preguntaba siempre de dónde mi padre sacaba fuerza ya grande, después de haber sido presidente, en momentos muy difíciles para un político, porque, bueno, existía una visión acerca de su gestión que no era buena, y yo decía, ¿de dónde saca este hombre fuerza para seguir trabajando, recorrer, caminar como un militante más? Y pensaba de su sentido del deber, de la convicción, de su sentido de la responsabilidad, y es cierto, pero cuando yo me metí más en política, y empecé en los últimos 2 años, después de su fallecimiento, a recorrer todo el país, y después de lo que ocurrió el día de su sepelio, pude comprobar que esa fuerza también la sacaba del afecto, del cariño y del amor que toda la gente le manifestaba cada vez que visitaba cada uno de los pueblos del país. Así que yo le ayudo, le agradezco muchísimo. Mira, a mí me gustaría ir casa por casa a agradecerle todo lo que le acompañaron a mi padre, pero no puedo, así que por estos medios les agradezco a todos por que lo acompañaron mucho en momentos difíciles, así que muchísimas gracias. Bien, y cuando se vaya, se va a llevar también una imagen de Basavilbaso, que es un emblema, el ferrocarril, sí. Y todo lo que esto significó para Basavilbaso y lo que sigue significando para pueblos con estas características, ¿no? Bueno, mire, nosotros teníamos en los programas de gobierno un proyecto que suponía recuperar el sistema ferroviario de 15.000 millones de dólares en 10 años, 1.500 millones de dólares por año. Invertiríamos para recuperar los ferrocarriles, pero no solamente los ferrocarriles, lo que le daría mucha más competitividad a la economía porque haría mucho más barata la logística en la producción, sino que además nos proponíamos recuperar, la industria ferroviaria. Nosotros fabricábamos en los 80 vagones, locomotoras, material rodante, vías, material de señalamiento y exportábamos. Hoy estamos comprando en China, algunas en otros lugares y después no la podemos usar. Pero eso es darle trabajo a los chinos, necesitamos darle trabajo a los argentinos. Volver a los talleres. A los talleres. Y ese era nuestro proyecto, ¿no es cierto? Alfonsín, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ricardo Alfonsín, en Basavilbaso y por supuesto con nosotros.